días, María Martínez Herrera, responsable de Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente de Asedas. Muchísimas gracias por tener contigo esta entrevista hablando sobre Nutri-Score. Y después de estas semanas que hemos estado hablando pues, con científicos, políticos, incluso gente de la industria, asociaciones, nos faltaba el turno pues, un poco de lo que era parte de la distribución, ¿no? Y en este caso de Asedas. ¿Cómo estáis valorando vosotros lo que es este lanzamiento de Nutri-Score? Bueno, Fernando, muchísimas gracias a vosotros, a la revista Alimentaria, por esta oportunidad y por dar voz a la distribución de alimentos, ¿no? A ver, yo creo que el debate del Nutri-Score tenemos que dar un paso para atrás, ¿no? O incluso dos. Para nosotros el debate comienza en 2016, cuando se hace obligatorio el etiquetado nutricional, ¿no? Que aparece por detrás de los envases. Ya había empresas que utilizaban este etiquetado, pero en 2016 todo producto de alimentación envasado tiene que llevar el etiquetado nutricional. Y un poco también saber cuáles son las demandas de los consumidores con respecto a ese etiquetado. ¿Y cuáles son? Porque no lo entienden. Entonces, eso es una premisa que tenemos que tener clara. El consumidor necesita un etiquetado que comprenda, ¿no? Y ahí, bueno, pues o tenemos que mejorar el etiquetado nutricional o tenemos que pensar en algo más. Eso es uno de los pilares fundamentales que tenemos que tener claro, ¿no? Después, el segundo es que sí es cierto que existe un problema de sobrepeso y obesidad en la sociedad europea, ¿no? y en España en particular, y en adolescentes y niños más en particular, ¿no? Entonces, hay varias herramientas, o sea, el problema no tiene una sola causa y la solución tampoco es única. Entonces, también tenemos que pensar en esas soluciones. Y ya ahora el Nutri-Score, ¿no? El Nutri-Score es un esquema frontal simplificado que ha desarrollado en este caso Francia y además han adoptado otros países. Nosotros pensamos que España, como país productor, manufacturero, bueno, de la industria de la alimentación y también distribuidor, tiene que analizar en profundidad cómo afecta el etiquetado frontal, ¿no? Y lo fundamental es volver a la dieta mediterránea y a las dietas más saludables o más equilibradas, mejor, ¿no? Porque cada persona tiene que seguir una dieta diferenciada. Entonces, estamos en un debate, en un punto muy importante, donde lo que es importante es la posición de España como país, más que la de Asedas como distribuidor, porque, bueno, hay varios etiquetados frontales y ahora en estos momentos en España ya hay empresas que utilizan alguno. Yo creo que después vamos a volver al tema. Entonces, en principio, creo que tenemos que tener un debate interno como país. Ese debate interno como país está muy bien, ¿no? Hablar del Nutri-Score, pero todavía Europa no lo ha definido. Quizás nos estamos adelantando y tendríamos que esperar un poco a que realmente Europa nos dé pie. Nosotros pensamos que tenemos que esperar. A ver, tenemos que esperar y trabajar en paralelo, ¿no? Si de verdad el consumidor va a querer un etiquetado frontal, España tiene que pensar si es necesario, si hace falta, y lo tiene que hablar con los científicos, con nutricionistas, o sea, con las personas especialistas, que las hay y muchos, y los ministerios, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Agricultura las conocen, ¿no? No nos tenemos que ir a otros sitios. Entonces, en paralelo, ese trabajo se tiene que hacer. ¿Qué le hace falta a los españoles, ¿no? para reencontrarse con la dieta mediterránea? Podríamos decir, hay algunos que lo hacen muy bien, pero hay otras personas que no lo están haciendo bien. Y en paralelo, tenemos que esperar a que la Comisión Europea lance su proyecto normativo que ha dicho que va a ser para finales de 2022, pero que ya se está trabajando. O sea, este invierno ya lanzó
la consulta pública previa, que podríamos decir, ¿no? Cómo el 1169 lo hemos aplicado, qué consecuencias ha tenido, cómo las empresas lo ven, las empresas y los particulares también. Entonces, esa consulta ya se ha hecho y a finales de 2022 Europa lanzará su propuesta de etiquetado frontal obligatorio. Entonces, es aquí lo que bueno, tenemos que tener en cuenta el decalaje del tiempo. Para nosotros, para la distribución es muy complicado. Ahora España lanza un etiquetado voluntario y en 2022 vamos a tener un obligatorio. Pensamos que es mejor esperar, pero esperar significa empezar a trabajar también en qué es lo que queremos. Sí, porque podría ser que a lo mejor en vez de ser Nutri-Score pudiera ser otro sistema. Entonces, el Sí, trabajo que hemos desarrollado quizás se quedaría un poco ahí en el tintero. ¿Vosotros estáis trabajando sobre otra posibilidad que hubiese encima de la mesa? no, nosotros en estos momentos no estamos trabajando sobre otra posibilidad. Lo que te decía antes, yo creo que tenemos gente muy buena en todo lo relacionado con la nutrición, con la dieta mediterránea, con nutrientes y demás, que pensamos que son los que deberían trabajar. Nosotros sí queremos, lo que queremos es trabajar en cómo se debería desarrollar técnicamente, pero lo que es la base, lo que es la vuelta a la pirámide nutricional, después también las características que debería tener ese etiquetado, oye, que a lo mejor no es el etiquetado frontal, es el etiquetado también el nutricional completo. Pensamos que ese trabajo lo debería hacer gente no interesada. No es que nosotros estemos interesados, pero sí que es verdad, somos el sector que vende los productos. Entonces, esa base científica pensamos que deberían hacerla otros. Y que España tiene que tener voz y voto, porque somos un país, lo que decía antes, productor, que exportamos, que distribuimos muy bien y además donde viven 47 millones de personas y vienen muchísimos turistas. Entonces, bueno, lo hemos visto a lo largo ¿no? de este debate de etiquetado nutricional. España es un mercado muy, muy importante. Has nombrado varias veces nuestra maravillosa dieta mediterránea. Pero claro, justo en esa dieta mediterránea tenemos productos como puede ser el aceite de oliva, tenemos el jamón serrano, incluso los quesos, que no están saliendo muy bien parados. ¿Qué deberíamos de hacer para que la puntuación sea acorde a los beneficios para la salud de esos productos? A ver, a nosotros no nos gusta entrar dentro del algoritmo Nutri-Score, ¿no? Bueno, y el aceite de oliva lo he puesto en relieve, ¿no? Un alimento tan importante que tiene un resultado de primero negativo, porque es una grasa, porque el aceite de oliva es una grasa. Pero claro, el aceite de oliva nunca se toma por 100 gramos, ¿no? Y después tiene otras características que son muy importantes para la nutrición de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pierde en el Nutri-Score? Ahí es donde insistimos que España tiene que tener una posición muy firme y que la tendrá que trabajar en Bruselas. El aceite de oliva es importantísimo para nuestra industria. No lo decimos nosotros, que vendemos mucho aceite de oliva, porque es la grasa preferida de los españoles y así tiene que seguir siendo, ¿no? Sino porque también somos una potencia exportadora y además siempre, continuamente, estamos con el debate de la importancia del aceite de oliva. Y lo que tú has dicho, el resto de sectores estratégicos, has nombrado algunos, pero hay otros que también salen mal puntuados, que además ahí lo importante es la frecuencia de consumo y la cantidad. Por ejemplo, las anchoas. Otro producto que yo no sé qué calificación tendría, pero me imagino que no buena porque tiene mucha sal. Bueno, es que quizás sea mejor que le digamos a las personas que no pueden tomar anchoas a lo mejor todos los días o en cantidades muy grandes. Y eso pasa también con productos que salen muy bien en Nutri-Score,
y que tampoco se pueden consumir, no deberíamos consumir en grandes cantidades o en frecuencias o con unas determinadas frecuencias, ¿no? Ahí pensamos que el Nutri-Score, bueno, pues tiene un problema bastante que hay que solucionar, ¿no? El tema de frecuencias y de cantidades. Con el aceite es muy claro, pero como tú decías, hay otros sectores muy afectados en España. Justo esto puede ser lo que al consumidor ahora mismo le esté llevando un poco al caos, porque de repente ven etiquetas y dicen, pero ¿cómo puede ser que este producto que pensaba que era saludable me esté dando un etiquetado que no tiene nada que ver con lo que yo pensaba? Sí, bueno, a ver, en España todavía empezamos a ver en los lineales bastantes productos con Nutri-Score, ¿no? Pero sí, nosotros pensamos que a lo mejor puede llevar a confusión si no se explica muy bien. Por eso, también eso, volvemos un paso atrás. Pensamos que primero tenemos que tener un debate interno como país, ¿no? Yo no quiero hablar de productos específicos. Y es eso, que tenemos que volver a la dieta mediterránea, a la pirámide nutricional. Hay productos que podemos consumir todos los días, hay otros que deberíamos tomar con menos frecuencia. Entonces, ahí vemos un pequeño problema, que porque tenga A no significa que tú te puedas tomar 2 litros de un producto y que lo debas consumir todos los días. Yo no sé cómo se puede solucionar ese problema. Entonces, por eso, volver a alimentos genéricos, ¿no? Más bien, frutas, verduras, frecuencia de consumo, cantidad, carnes, pescados, bueno, dulces, eso es que está hecho. Tendremos que hacerlo más sencillo o machacar con ese tema. Ese es uno de los problemas que vemos, que quizá se simplifique demasiado. Desde el Ministerio de Consumo nos han comentado que van a realizar campañas informativas. El objetivo es el consumidor, ¿no? Que esté bien informado. ¿Han hablado con vosotros para ver cómo puede ser esa comunicación? Sí, bueno, nosotros hemos mantenido bueno, ya varias reuniones con la Agencia de Seguridad Alimentaria y el Ministerio de Consumo, bueno, donde nos han comunicado su apuesta por este etiquetado, de momento de manera voluntaria, porque es verdad que no puede ser obligatorio hasta que no se modifique el reglamento 1169 de información al consumidor. Bueno, lo que pensamos en este sentido es que las campañas informativas sobre un etiquetado que no está tan extendido, bueno, pues tendrán un determinado recorrido. Soy un poco insistente, pero yo creo que lo que debemos hacer es informar primero, saber por qué no se comprende el etiquetado nutricional aprobado en el 1169 y obligatorio desde el 2016. ¿Por qué no se comprende? Tendremos que analizar eso. Y después también analizar las pautas de consumo, de dietas que llevan los españoles y en este caso, ¿por qué no las personas que tienen es un problema grave de obesidad, de sobrepeso y de enfermedades relacionadas? Ojo, que no solo de España, ¿no? Que esto ya emana desde la Comisión Europea y además esto también provoca desnutrición, o sea, son muchas variables. Entonces, hacer una campaña de comunicación de Nutri-Score, bueno, pues pensamos que a lo mejor previamente hay que hacer también otro tipo de campañas. ¿Desde la SEDA tenéis previsto hacer algún tipo de campaña informativa por vuestra parte? No, bueno, tampoco está dentro de nuestra labor hacer campañas informativas. Nosotros sí que lo que hacemos es participar en foros, plena colaboración con la administración pública para identificar y solucionar estos problemas que estamos viendo. Que yo, Fernando, mira, por ejemplo, la diferencia con otros países de Europa, bueno, después tenemos Estados Unidos, ¿no? que es con respecto a los supermercados. Nosotros, o sea, tenemos identificado
que en España todo aquel que quiera seguir una dieta equilibrada lo puede hacer, porque el 90% de las personas pueden ir andando o en coche, pero en un trayecto muy corto, a hacer compra de alimentación de productos frescos, de carne, pescado, de productos envasados también, o sea, tienen una cesta de la compra muy cerca de su casa que le permite hacer las dietas equilibradas que cada uno debe hacer según su consumo energético. Entonces, eso está, que no ocurre en otros países, ¿no? Bueno, nuestra manera de distribuir pescado, por ejemplo, es única en Europa, solo Portugal, zonas de Francia e Italia. Y la parte de frescos que tenemos también es una característica muy de nuestra distribución de alimentos. Entonces, habrá que mejorar cómo elegir esos productos. Y después también el grandísimo trabajo que se ha hecho de reformulación es otra de las herramientas que tenemos puestas hacia los consumidores. Pero tenemos que analizar porque es una realidad, porque hay consumidores que no llevan esas dietas equilibradas con su estilo de vida. En el caso de las marcas de distribuidor, ¿qué retos plantea el Nutri-Score? Bueno, mira, cualquier etiquetado nutricional, pero en este caso si la posible propuesta del Ministerio de Consumo, si saliese, los principales retos. Nosotros no tenemos el texto, ¿no? Sabemos por una consulta pública previa que hicieron en el mes de julio y luego también porque la anterior, bueno, ya la ministra de Sanidad, Carcedo, en el 2018 anunció la propuesta de España. Entonces, desde entonces estamos analizándolo, ¿no? ¿Qué pasaría si el Nutri-Score fuese un etiquetado voluntario en España? Ya desde entonces se lo estamos diciendo a la autoridad competente. Para nosotros es un problema el que te obliguen, tú lo adoptas de manera voluntaria, pero que te obliguen a tenerlo en toda tu marca. Todos los productos de tu marca, me explico. La mayoría de las empresas de distribución tienen una marca, 2 o 3, las que están en las sedas, no tienen muchas más, ¿no? Entonces, ellas operan en todas las familias, en todas las gamas de productos. Entonces, si lo adoptan en sus cereales o en sus galletas, por decir, una familia que, bueno, que ya lo ves, ¿no? Lo tienen que adoptar también en las conservas de pescado. Lo tienen que adoptar también en todos los productos envasados, ¿no? En los gazpachos, en el aceite. En teoría, ese periodo hay un periodo de 3 años de adaptación. Lo que pasa que ahora ya, lo que decíamos al principio, Fernando, si Europa va a lanzar su etiquetado obligatorio y nosotros tenemos, o sea, el voluntario lo tenemos que adoptar, es que ya, un problema es la adaptación en todas las familias. Cuando la industria opera en determinados sectores, ¿no? El que hace las conservas de pescado no hace las galletas, el que hace las galletas no hace la charcutería. Nosotros estamos en todos, en todos. O sea, te voy a poner el ejemplo de la reformulación. Las empresas de distribución han reformulado, en total en las sedas han reformulado 2.000 productos. Yo tengo empresas que han reformulado 200, 150, dependiendo, ¿no? La industria, pues el que hace las galletas ha reformulado sus productos de galletas. O sea, no ha reformulado las croquetas congeladas. Nosotros sí. Entonces, así, es un trabajo mucho más intenso. Esto es lo primero. Bueno, pues que se tendría que analizar que no fuese obligatorio adoptarlo en todas las marcas, porque además la industria también trabaja con un portfolio mucho más amplio de marcas, ¿no? Los que están en las sedas no. Y luego el otro tema, el de periodo de adaptación, ya estamos muy justos, es que estamos pues eso, a mediados de 2021. Si nos están hablando que dentro de un año Europa va a lanzar un etiquetado obligatorio, vamos a esperar, porque estos cambios
implican un coste económico, pero también un coste de administrativo, de trabajo de personas detrás muy importante. Entonces, sobre todo son estos los grandes problemas que vemos para nosotros, para lo que es la distribución. Sí, porque tú has hablado del tema de la reformulación, ¿no? Y eso cuando lo hablas con un consumidor no tiene ni idea de lo que es ni lo que implica para las industrias. Y es verdad que durante los últimos años se han cambiado muchísima reformulación. Quizá muchas veces lo hemos comentado, ¿no? Esa falta de comunicación para llegar al consumidor para que entienda cómo está trabajando realmente la industria. Quizá esto del Nutri-Score parece que ha levantado un poco más esa conciencia, ¿no? de los consumidores. Sí, a ver, sí que es verdad que debemos comunicar más. Lo que pasa es que el consumidor recibe tantos inputs que a veces es complicado. Y luego también que nuestro trabajo del día a día de las empresas le supera. La parte se ha comunicado algo, pero es lo que tú dices no ha llegado al consumidor. Y bueno, es verdad que el Nutri-Score se ha hecho bastante comunicación por determinados sectores y también por Francia y las empresas que lo apoyan. Bueno, yo creo que aquí es muy importante el tema de comunicación con respecto a las dietas en general. Y aquí tenemos también la variable del marketing, ¿no? Que nosotros como Asedas no entramos y que nuestras empresas tampoco están muy metidas en ello. Hacen otras acciones de comunicación, pero en este caso no. Entonces, bueno, es verdad que el tema de comunicación de lo que hacemos, lo que aportamos, lo debemos mejorar. Con los asociados vuestros que ya han implantado el sistema Nutri-Score, ¿habéis estado hablando con ellos? ¿Os han comentado algo de si han vendido, si a raíz de Nutri-Score han aumentado o han disminuido sus ventas? No tenemos en Asedas no hay ningún operador que haya adaptado el Nutri-Score. Seguramente internamente lo hayan analizado, pero no tenemos ninguno. Entonces no te puedo aportar nada sobre esa referencia. Ajá. O sea, todavía están un poco expectantes, ¿no? A ver cómo se desarrolla. Sí, es que para las empresas que están en Asedas, su marca propia es importantísimo. Es que ya no podemos hablar de marca blanca, ¿no? Como se hacía antes. Es la marca del distribuidor y cada uno tiene la suya y la mima muchísimo, la cuida muchísimo. Por eso el tema de reformulación, que han reformulado en su marca propia. Y hemos llegado hasta 2000. Entonces, para ellos es muy importante y cualquier cambio lo analizan muchísimo. Entonces, bueno, primero tienen que tener una seguridad jurídica de qué es lo que va a pasar y una seguridad de que su cliente, su consumidor, o sea, que no es cualquiera, es el que lo ha elegido a él, salga beneficiado. Pues María Martínez, responsable de Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente de Asedas, muchísimas gracias por tener estos minutos de charla contigo hablando de Nutri-Score. Y bueno, esperemos que poco a poco todo vaya evolucionando y que esa comunicación hacia el consumidor pueda llegar y que lo pueda entender perfectamente.